Bueno, ahora sí. Gracias por avisarme. Bien, entonces decimos, yo les contaba que a medida que íbamos haciendo el tema de viendo en qué normativa se iba aplicando leyes de orden público en materia de locación, yo les iba avisando. Bueno, en este caso, yo les aviso de que, fíjense que está puesto arriba de la diapositiva, que es de orden público. En este caso, el tema de los plazos es de orden público, es decir, que podría hacerse que se fijase un plazo, por ejemplo, sobre todo en los plazos mínimos, un plazo menor en un contrato de locación y que ustedes lo hubieran firmado y que fuera con destino, por ejemplo, habitacional o comercial o industrial o cualquier tipo de contratos que entren en principio en el plazo mínimo de los 3 años. Ahora, no hay diferencia si es habitacional o si es comercial, industrial, no hay diferencia. El plazo mínimo que considera la nueva ley de locaciones son 3 años. Esos 3 años, si en un contrato de locación les hacen firmar que diga que es por un año, que es por 6 meses o que es por 2 años, no va a valer eso que han firmado, sino que va a valer por 3 años, que es la ley de orden público, y esa es obligatoria, no importa lo que ustedes firmaron. Que haya un cambio en ese tema de los plazos no significa de ninguna manera que todo el contrato se cambie, todo el contrato sigue siendo válido en la medida que no hayan leyes de orden público que se alteren. O sea que siempre se está, acuérdense en los principios generales del contrato, que siempre se está por la existencia del contrato. Entonces, si se cambia una cláusula o de acuerdo a cómo debe ser una ley de orden público, o de acuerdo a veces cómo lo resuelven los jueces. Entonces, para llegar a ese orden. Entonces, si a ustedes les fijaron, vuelvo a repetirles, un plazo de un año en un contrato de locación, para ustedes va a valer por 3 años. Solamente digo, para ustedes en el caso que ustedes fueran los locatarios. Siempre estas leyes de orden público están hechas para la parte más débil que considera la ley, en este caso los locatarios. Y el plazo máximo que establece es de 20 en el caso de vivienda y 50 para otros usos. Este típico, el de 50 para otros usos, tiene que ver, por ejemplo, con lo rural, con lo ganadero, que se hacen inversiones muy importantes, entonces se hacen alquileres por mucho tiempo. Pero nunca podría ser más de estos plazos. Bueno, y también hay excepciones en cuanto a los plazos mínimos. Hay excepciones, cuando fíjense acá cuando dice que cualquiera sea su destino 3 años, salvo casos del artículo 1199. Aquí abajo tenemos las excepciones del artículo 1199. En realidad hay que se pueden hacer por menos tiempo que los 3 años. En realidad hay muchas excepciones en ese artículo, pero solo me interesa que sepan estas. Las otras no me interesa que las sepan. Acá un caso típico de San Rafael, que es el caso de turismo. En el caso cuando se hacen alquileres por turismo, por ejemplo, en el caso de viviendas, de cabañas, de departamentos, de fincas, por turismo, sea con muebles o sin muebles, vamos a ver que tiene un plazo de hasta 3 meses. Acá tiene un plazo como máximo. Entonces dice, si fuera por más de 3 meses, se va a entender que estamos cayendo en un uso habitacional, por ejemplo, o de otro tipo. Pero para turismo solamente hasta 3 meses, así que hay que tener mucho cuidado cuando se hacen los alquileres para turismo de no pasarse de este plazo. Después, también en el caso de guarda de animales, vehículos u otros objetos, cuando ustedes van a guardar para un garage, para los vehículos determinados, animales o mercaderías o algo que usan como depósito, eso también van a poder hacerlo por el tiempo que quieran. Puede ser tanto como el turismo, como esta guarda de vehículos, animales o herramientas o cualquier otro objeto, puede ser de un día, de dos, de una semana, de 2 semanas, de 15 días, de lo que sea, hasta por plazos mínimos, menos tiempo siempre. Acá no pone un tope, pero por supuesto estamos hablando que por supuesto es menos del plazo mínimo ordinario de 3, y para turismo que sea menos de 3 meses, siempre. Bien, ahora vamos a ver otra normativa de orden público que hay en materia de locación en la ley de locaciones. Ya estaba prevista en el código, estaba prevista en una ley de locaciones viejas, después en el código nuevo del 2015, y ahora en esta ley de julio del 2020, también está prevista, nada más que va a cambiar algunas cosas que tienen que ver con las modificaciones que se han hecho.
Por ejemplo, vamos a ver esto último que está acá. Entonces vamos a decir, se ha previsto hace mucho tiempo, como les digo, la resolución anticipada de un contrato de locación. O sea, si estamos hablando que un contrato de locación, por ejemplo, de vivienda o de comercio, es de 3 años, se permite siempre para la parte más débil, solamente para el locatario, de cualquier destino, se permite que pueda hacer una resolución anticipada, es decir, no llegar a los 3 años, que es lo lógico que llegue al plazo establecido, sino que antes de ese tiempo pueda rescindir el contrato. ¿Por qué? Y puede ser por distintas cosas. Puede ser porque han tenido les ofrecen un trabajo en otro lugar o tienen que mudarse y tienen que irse del lugar y no tiene sentido seguir pagando un alquiler, porque hay una enfermedad, porque hay una muerte en la persona que está manteniendo sobre todo este sostén de las locaciones, eh, se ha quedado sin trabajo, puede haber una innumerable cantidad de causas. ¿Esto qué significa? Que va a poder pedir que se resuelva anticipadamente el contrato sin pagar en principio lo que serían las indemnizaciones ordinarias para nuestro código. En nuestro código significa que si se ha hecho un contrato por un tiempo determinado y yo lo resuelvo antes, salvo que sea por acuerdo de partes, y el acuerdo de partes diga que no se va a poner nada, pues será acuerdo de partes y que haya que poner dinero, en ese hay que pagar todos los meses que faltan para terminar el contrato. Entonces, supónganse a alguien que corta un contrato a los 8 meses y quiere rescindirlo y faltan hasta 3 años. Teóricamente, antes de estas leyes, tenían que pagar todos los meses siguientes hasta que terminara el contrato de locación, el plazo que habían fijado, antes, por ejemplo, 2 años. Entonces, ahora se va a permitir la resolución anticipada por esto, pues si no queda atrapado el locatario, si está diciendo que o se quedó sin trabajo, o tiene que irse, o hay problemas de enfermedad, de salud, lo que fuera, menos va a poder pagar esto. Entonces, para evitar, cuando hay un locador que sea razonable y que entiende, no hay problema, pero cuando no lo hay, entonces que exista una ley para protegerlos. Entonces, vamos a ver cómo se puede hacer esto. Van a haber varios tipos, varias posibilidades. Entonces vamos a tener acá, con las viñetas que tenemos, antes de los primeros 6 meses. ¿Qué pasa antes de los primeros 6 meses de que comenzó el alquiler? Antes de los primeros 6 meses no se puede pedir una resolución anticipada. No se puede. ¿Por qué? Porque se entiende que también hay que haber, acuérdense que otro de los principios de los contratos generales en materia genérica es el de la buena fe de los contratos, por ambas partes. Entonces, antes de los primeros 6 meses, al locador se le causa un perjuicio muy grande porque no ha amortizado nada de lo que puso tal vez para poner en condiciones la casa, para alquilarla, tal vez alquilársela a esta persona y no a otra que también tenía, que hizo una elección. Entonces, se establece como un principio de buena fe que antes de los primeros 6 meses de la transcurrida la locación, no se puede pedir una resolución anticipada. O sea, ahí no hay protección de orden público de la ley. Después de los 6 meses, sí. Entonces, después de los 6 meses, hasta el primer año de locación, los 6 meses al primer año de locación transcurridos, puede pedir la resolución anticipada y va a pagar como indemnización, en vez de pagar lo que nosotros decíamos que era antes, o sea, 6 meses del primer año, todo el segundo año y todo el tercer año, ¿sí? Acá va a pagar nada más que 1 mes y medio de indemnización, solamente para poder hacer esa resolución anticipada. Y después de ese primer año, el tercer supuesto, después del primer año en adelante, ¿sí? Hasta que termine hasta el tercero, si es después del primer año, ya no va a pagar 1 mes y medio de indemnización, sino que va a pagar 1 mes solamente de indemnización. ¿Por qué? Porque se supone que acá ya ha amortizado el locador bastante de lo que esperaba en el contrato de locación y entonces se baja la indemnización. Ahora, esta resolución anticipada se puede hacer solamente en el caso que se haga una previa notificación fehaciente con 1 mes de anticipación que prevé la nueva ley de locaciones. Tiene que ser 1 mes de anticipación para que realmente pueda hacerse. Les pregunto yo, ¿sí?
¿Qué pasaría si ustedes quisieran irse lo más pronto posible porque apareció algo, por ejemplo, muy bueno, esperemos que sea por algo bueno, y quieren irse lo antes posible, ya lo saben, en los primeros 6 meses? ¿Cómo harían para irse lo antes posible? Recuérdense que tiene que ser con previa notificación fehaciente. ¿De cuánto tiempo? A ver, ¿Se díganme. puede acordar con otra parte que no sea de un mes o no? ¿Cómo? Si se puede acordar con el locador que el aviso no sea de un mes o no, es de orden público. Es de orden público, en principio. O sea, el mes de anticipación tiene que correr. ¿Cómo lo harían ustedes para írselo a cuanto antes? Por supuesto, dentro de lo que está rigiendo la ley. Están dentro de los primeros 6 meses, se tienen que ir, pero tienen que hacerlo de acuerdo a la ley. ¿Cómo harían para irse lo antes posible? ¿Hay que indemnizarlo? No, no, porque no va. La indemnización sería por el total de la locación de 3 años. Porque acuérdense que antes de los primeros 6 meses no se puede. A ver, ¿Podría otra. notificar, profe, al quinto mes? Entonces ya al sexto se puede ir. Exactamente. Exactamente. Yo tengo que saber, si conozco la ley, que esto es lo que yo les digo que les da protección a ustedes, lo que notifico, como tengo que hacer una notificación fehaciente un mes de anticipación, ¿sí? Y claro, lo notifico, empiezo a notificarle el día que empieza el mes 5. O sea, el mes 5, ¿sí? Le hago la notificación, perdón, claro, el mes quinto, le hago la notificación del mes, cosa de que apenas pasen los 6 meses pueda ya estar en condiciones de irme, no recién de hacer la notificación, ¿sí? Por eso, fíjense bien el tema de las notificaciones y cómo juegan las notificaciones. Ahora, con el tema de que yo les había dicho que la nueva ley, ¿qué había cambiado en el tema de los domicilios que se ponían en el contrato? Que podían ser cómo ahora. ¿Cómo podían ser? Hasta ahora se fijaba el domicilio en el lugar, el domicilio tal, número tal. ¿Mm? ¿No lo dijimos? Yo creo que sí. El tema es que dijimos que estaban autorizadas por la nueva ley por colocar domicilios electrónicos. Entonces, para que fuera todo más ágil, más rápido, menos costoso, porque si yo tengo que mandar una notificación fehaciente, por ejemplo, con una carta documento, la carta documento es cara, me lleva un tiempo, la otra persona puede hacer determinadas cosas, con escribano. En cambio, de esta manera, con un domicilio electrónico rápidamente, a través de un correo electrónico, yo le puedo enviar la notificación, la nota donde yo especifico que quiero hacer una resolución anticipada del contrato y que le estoy notificando con que lo voy a hacer a partir de tal fecha, dándole un mes entero de notificación. Lo hago simplemente a su correo y van a ver que después que el correo electrónico en la nueva ley va a decir que va a valer, lo mire o no lo mire, ustedes cuando nosotros podamos acreditar que lo mandamos. Entonces, esto cambia mucho el tema de las notificaciones fehacientes porque las hace mucho más fáciles, mucho más rápidas, en el nuevo contrato. Claro está si la ponen, si siguen poniendo el domicilio tradicional, bueno, van a tener que seguir haciéndolo tradicionalmente. Una carta documento, por ejemplo, o un telegrama. Bien, en los contratos de, bueno, y esta es nueva, fíjense, dentro de estas opciones que les dije antes, los primeros 6 meses no, de los 6 meses al año se va a pagar un mes y medio de indemnización, del primer año en adelante un mes de indemnización, siempre y cuando hagan notificación fehaciente de un mes de anticipación. Agrega otra opción la nueva ley, y dice, acuérdense que toda la resolución anticipada anterior es todo para cualquier destino, o sea, vivienda o comercio o industria, lo que fuera, cualquier destino. Pero acá dice el código, agrega en la nueva ley,
En los contratos de inmuebles destinados a vivienda, solamente los destinados a vivienda, cuando la notificación al locador para hacer una rescisión anticipada se realiza con una anticipación de 3 meses o más, cuando se hace una anticipación de 3 meses más, no ya con el mes de anticipación que pedía acá, una anticipación de 3 meses o más, transcurridos al menos 6 meses del contrato, no, o sea que siempre va a estar el tope de los 6 meses, no corresponde el pago de indemnización alguna por dicho concepto. Fíjense cómo está favoreciendo a alguien que tiene un destino de vivienda. Es decir, si pago una indemnización, esto le va a implicar también daños en el próximo alquiler que tenga que hacer, en otro lado o donde fuera. Entonces, dice, acá si le avisa con anticipación de 3 meses o más, no va a tener que pagar ni el mes y medio que tenían los otros dos casos. Se supone que si yo le aviso 3 meses antes, esta persona lo que puede hacer, el locador, es ya buscarse a otro inquilino, a otro locatario, tener preparado todo para llegar en tiempo a ocupar la casa y no perder plata. Entonces, por un lado protege al inquilino, al locatario de vivienda, y por otro lado también protege al locador porque le da tiempo suficiente como para poder llegar a ese término tal vez con un alquiler nuevo ya hecho. Entonces, ¿cómo sería, vuelvo a hacer la pregunta de recién, si ustedes se enteran apenas alquilado que se tienen que ir porque les ofrecieron un trabajo mejor, se van con una beca, se van con algo, y bueno, se tienen que ir? En el anterior me dijeron que iban a notificarle en el mes 5, para irse lo antes posible, porque antes de los 6 meses no se podía. ¿Cómo sería acá? Al tercer mes alguien notifica. Claro, el tercer mes yo ya estoy contando que tengo 3 meses en adelante, ¿sí? Entonces ahí ya tendrías que pagar indemnización. No. Ninguna. No tendrías que pagar ninguna indemnización, a diferencia de la otra. O sea, pero acuérdense que solo para vivienda, en cambio, los otros casos son para vivienda, comercio, industria, lo que sea. Bueno, se dan cuenta entonces cómo funciona el tema de la protección, siempre tratando de no violar tampoco los derechos de la otra parte, que sea una cosa justa, de buena fe y justa. Bien, ¿alguna pregunta respecto a esto? ¿No? Pero hay muchos casos que realmente se solucionaron a través de esto, porque había personas que no, que querían que no. Bueno, si ya lo firmamos, yo quiero que realmente me paguen todo el tiempo que habíamos contratado, ¿sí? Con anterioridad. Fíjense que normalmente ocurre eso en los contratos. Cuando hago un contrato tengo que cumplirlo porque si no tengo que pagar una indemnización, es decir, por no cumplir el tiempo establecido, en general en cualquier contrato. Fíjense en el tipo de contratos, por ejemplo, de servicios, por ejemplo, con jugadores de fútbol. Ha ocurrido jugadores de fútbol, por ejemplo, que que se fueron a jugar eran de River, ¿sí? Se fueron a jugar hace varios años, se fueron a jugar a un club de Arabia, y de Arabia o de Turquía, no me acuerdo, y se va a jugar y bueno, y después no se habitúa a estar ahí, no se habitúa a estar ahí, y bueno, que quería volver. Entonces le decían, bueno, usted ha firmado un contrato por 4 años. Si usted se va, tiene que pagarnos todo lo que el club hubiera ganado durante esos 4 años con usted, o sea, un monto determinado. En esa época salió que era un jugador muy, muy, muy bueno de River, un tal Ortega, Rubén Ortega, no creo que ustedes se acuerden, y River salió y pagó ese monto, o sea, llegó a un acuerdo indemnizatorio por una indemnización para pagarle que quedara liberado y que pudiera volver al país y al club. Entonces, fíjense, eso yo no creo que ninguno de nosotros tengamos atrás un club de ese tipo que venga y pague esas indemnizaciones cuando uno no cumple los contratos. Por eso es importante tener en cuenta esto de una resolución anticipada que hay previsto acá, en los otros contratos no está previsto. Entonces yo tengo que dejar en los otros contratos, cuando veamos un contrato de servicios, por ejemplo, que ya lo vamos a ver, podemos ver el contrato de servicios y después el contrato de obra. Y en el contrato de servicios yo siempre les digo que tienen que dejarse una puerta abierta, porque si no se dejan una puerta abierta no tengo manera de salir. En el caso de que yo me lleve muy mal el trabajo, o tenga, ¿se acuerdan cuando vimos esto que decíamos, que hay una emergencia en alguno de estos casos?
por cualquier, sea trabajo, salud, o porque no se llevan bien, o por un montón de cosas, dejarse una puerta abierta donde cualquiera de las partes, sin algún motivo, sin causa, pueda rescindir el contrato. Entonces, y salir, si no quedan presos de ese tiempo. Entonces, esto es muy importante que lo hagan, muy importante que lo hagan. Porque cuando hay personas de buena fe no hay problema, se habla y se puede hacer y se pacta y no hay problema. Pero siempre hay que prever que no hayan personas de buena fe por ahí y que nos quieran complicar la vida. Entonces, siempre dejarse una puerta de salida. No hay de orden público en otro contrato. Bien, vamos a recordar qué otras normas de orden público tiene este contrato de locación. Entonces, como normas de orden público vamos a ver los depósitos en garantía. ¿Se acuerdan que dijimos que como una manera de garantizarse el pago, los locadores, en los contratos de locación se establece? Primero, el tema de que haya un fiador, y ahora se modificó, acuérdense que se modificó y se dio, eso sí lo vimos en la clase pasada, que se establecieron otra serie de garantías, de posibilidades de garantías de dar, que no fueran solamente un fiador, un tercero que venga a prestar la garantía. Los depósitos, el mes de depósito que se llama, o meses de depósito en garantía, que se paga al principio del contrato de locación, se paga la cuota, el canon, y antes se podía pagar un mes de depósito en garantía por año de validez del contrato, 2 años, 3 años, antes era 2 años. En cambio, acá establece como norma de orden público, para que no se le encarezca más al inquilino, dice que el depósito en garantía solo va a poder ser por un mes de alquiler. No va a poder ser ni teniendo en cuenta cuáles son los años del contrato de locación, ni nada. Es solamente por un mes de alquiler. Y que esas cantidades entregadas, que esto es muy importante, esas cantidades que se entregó, que valían un mes de alquiler, se pagan. Normalmente al principio, el primer mes por anticipado, siempre se paga por anticipado, el mes de depósito, y después van a ver que si hay comisionistas, si interviene un comisionista, una inmobiliaria para conseguir el alquiler, hay que pagarle al comisionista otro mes. Entonces, en el mes de depósito, se dice que aquellas cantidades que se entregaron un mes de depósito que valía, no sé, 9.000 pesos al día del ingreso del contrato de alquiler. Con las actualizaciones estas que ahora en la nueva ley son anuales por un índice que va a dar el Banco Central, se va a terminar pagando a los 3 años, supónganse que 18.000 pesos, por decirle, no sé, por decir un monto, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacían los locadores es pedirles que el dinero le dieran una cantidad de dinero que se equiparara a ese monto, o que le iban a devolver el monto originario que puso, los 9.000 y no los 18.000, ¿sí? O si había que dejarlo, por ejemplo, que normalmente se deja mucho, si está todo pagado, si los servicios acreditamos que están pagados, que está todo en condiciones bien, y está la casa en condiciones, el monto del dinero se puede decir que se deje por el último mes de alquiler y no pagarlo, para no generarle el tema de que esa plata, por supuesto que se la gastó el locador, entonces dejar que esa plata pueda ser devuelta, igual no en que me pidan decir, bueno, yo te lo dejo por el último mes de alquiler, pero me tenés que pagar 9.000 pesos más para completar lo que vale ahora este alquiler. No, acá esto fue toda una discusión, ya venía en la vieja ley, y es que cuando uno pagó un mes de alquiler, el valor de un mes de alquiler, y le costó un mes de alquiler en esa época, al fin del contrato de alquiler lo que le tienen que devolver, o considerar a cuenta del último mes, o a considerar para arreglos, pintura o lo que fuera que haya que hacer en el departamento, se considere como el valor del último mes, o sea, actualizado igual por los mismos índices que se actualizó todo el contrato. O sea, un mes al principio de la locación y un mes al final de la locación vale lo mismo. O sea, que no les hagan poner. Hay muchísima gente que yo conozco que les dicen esto y les parece razonable y todavía van y les ponen más dinero. Por ejemplo, lo dejan para el último mes de locación y le ponen 9.000 pesos encima. Entonces eso, fíjense, como dice la ley, las cantidades entregadas deberán ser devueltas, reajustadas por los mismos índices utilizados en el contrato al finalizar la locación. Igual.
Bueno, y esto es de orden público, o sea que no podrían decirle, no, mire, vamos a pactar otra cosa. No, vamos a pactar otra cosa, es así. Intimación de pago. Bueno, en la intimación de pago, si el destino es para vivienda o habitación, solamente para vivienda o habitación, previo a la demanda de desalojo por pago de alquileres, el locador debe realizar una intimación fehaciente de pago al locatario, otorgándole un plazo como mínimo de 10 días corridos, contados de su recepción, y consignándole el lugar de pago. O sea que no puede iniciarle un desalojo sin previamente notificarlo y decirle, che, tenés más de 2 meses o 2 meses de alquiler impagos, te intimo a que me pagues, si no voy a tener que iniciar el desalojo. Entonces, normalmente, en ese caso, la gente consigue la plata de alguna manera, o del fiador o de quien fuera, y la pone. En cambio, cuando dejan pasar el tiempo, inicia un desalojo, el desalojo ya tiene un costo de honorarios, tiene un costo de impuestos de justicia, más cláusulas penales, se hace una bola que a veces es imposible de pagar. Entonces, no se entrega la casa y es imposible de pagar eso. Entonces, lo ideal es que se lo intime apenas pasa eso, a los efectos de que pague o iniciar un desalojo. Bueno, esa notificación fehaciente, intimación fehaciente de pago, dándole un plazo de 10 días, ahora también se puede hacer, como dijimos recién, por domicilio electrónico que prevé la nueva ley, donde se incorpora a la nueva ley la posibilidad de constituir un domicilio electrónico para las notificaciones fehacientes de manera de agilizar las comunicaciones entre las partes del contrato. La rescisión anticipada, que es la que vimos recién acá, que la vamos a poner como, acá vamos a poner resolución, resolución anticipada, está mal escrito. Resolución anticipada, que es la que vimos ya, que podía el locatario, todas estas opciones. Bien, y después, la continuación del locatario en inmuebles destinados a habitación, que también la vimos cuando dijimos por causa de muerte o del locador del locatario, que cuando fallecía el locatario, o fallecía el locatario o hacía abandono de la familia de la casa, en ese caso pueden continuar en iguales condiciones los que convivían con ostensible trato familiar. ¿Se acuerdan que vimos? Siempre que fuera durante el año previo al abandono o fallecimiento. Acá, fíjense que está diciendo es una norma de orden público, o sea que no podía llegar el locador y decirles, bueno, mire, el que alquilaba era fulano, o se murió, o se fue, entonces ustedes tienen que dejarme la propiedad, tienen que irse. O sea, de ninguna manera lo que protege es al núcleo ese de convivencia, y si siguen pagando bien, por supuesto si siguen pagando bien en las condiciones establecidas, no lo pueden mover tampoco del lugar. Otra norma de orden público para recordar va a ser los plazos mínimos de alquiler, que dijimos, no pueden ser, por más que le pongan 1 año o 2 años, va a valer por 3. Muchas veces lo hacen con ustedes, con los contratos de alquiler. Y la actualización anual de los precios según el índice previsto por la nueva ley de locaciones. O sea, no hay manera que les prevean, por ejemplo, incrementos semanales, semestrales, trimestrales, sino que tienen que respetar la actualización anual de los precios según el índice previsto, que era la inflación, y también el monto de aumento de los sueldos es de carácter estable. ¿Sí? Eso tampoco, por más que se lo pusieran, no va a valer esta actualización de precios por los índices que va a hacer el banco, el Banco Central. Y bueno, vamos a ir empezándolos a ver efectivamente cuando en julio se cumpla el año de la ley. Bien, vamos a ver conclusión de la locación. ¿Cómo concluye la locación, el contrato de locación en la extinción? El primero, el principal, por supuesto, el caso normal, es por vencimiento del plazo contractual o del plazo mínimo legal. O sea, el plazo contractual, supónganse que era un plazo mayor, o sea, eran 4 o 5 años, o del plazo mínimo legal, los 3 años. O en los otros casos que dijimos que podía ser menos, ¿no? Turismo. Por pérdida de la cosa o por imposibilidad de cumplir el destino. Pérdida de la cosa porque realmente fue por inundación, por ciclones, por lo que fuera, se ha perdido la cosa y ya no puede cumplir su destino.
por vicios redivitorios de la cosa. Acuérdense que los vicios redivitorios son los vicios ocultos en la cosa. Los vicios ocultos en la cosa son aquellos que, contrarios a los vicios aparentes, ¿sí? Los vicios aparentes es lo que yo puedo ver a simple vista. Quiero una casa pintada y llego y está toda pintada nada más que con el revoque grueso, fino. Y bueno, es un vicio aparente. Si no me doy cuenta, la ley me pide que actúe con cuidado, diligencia y previsión. Entonces, en cambio, los vicios redivitorios, que son los ocultos, o por caso fortuito, esos también sí van a hacer también que termine el contrato de locación. Por ejemplo, que esté mal el techo, mal las cañerías, salvo que se llegue a un acuerdo por la reparación. Por caso fortuito es un hecho, por ejemplo, un hecho de la naturaleza también, que normalmente va a coincidir con el anterior, que va a un caso fortuito que haga que es imposible continuar con el contrato. Por todos los casos de culpa del locador o culpa del locatario que autoricen a rescindir el contrato. ¿Cuándo es por culpa del locador o locatario? Cuando no se cumplieron las reglas de la ley de locaciones o las establecidas en el contrato. Entonces, en ese caso sí se puede pedir la rescisión incluso con las cláusulas penales que se pueden haber establecido en el contrato. Ya las vamos a ver enseguida, esos casos de culpa. Por acuerdo de partes, por supuesto, así como dice un contrato por acuerdo de partes, también lo puedo desarmar por acuerdo de partes. Esto por supuesto que sí. Y bueno, por resolución anticipada, que es lo que vimos recién para el locatario, para cualquier destino. Vivienda, comercio, etcétera, el 1221 que vimos recién. Bueno, vamos a ver los casos de culpa. Entonces, vamos a ver, los casos de culpa, resolución imputable o culpa sería esto del locatario, y son, por ejemplo, dice el artículo 1019, el locador le va a poder resolver el contrato al locatario, acá no va a tener protección el locatario de nadie, porque haya cambiado el destino o hizo un uso irregular de la cosa. Por ejemplo, se la dieron para vivienda y puso un comercio, o se lo autorizó a comercio y resulta ser que puso fuegos artificiales que están expresamente prohibidos y pueden causar daños incluso en la casa. Por falta de conservación de la cosa locada, su abandono. O sea, se ve que ha dejado abandonada totalmente la casa, no se encuentra, no está ahí, y bueno, y se encuentra que, no sé, que se ha llovido entera, no hay nadie que lo arregle, está en situación de abandono total. Y por falta de pago durante 2 periodos consecutivos, que ya sabemos, que ese caso, en falta de pago, va a tener que hacer la intimación fehaciente. ¿Por cuántos días? Previo al desalojo. 30 días. 10. Por 10 días previo al desalojo. En este caso, la tiene que intimar por 10 días previo al desalojo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cuándo la resolución es imputable al locador. Acá el locatario, entonces, el que va a poder resolver el contrato si el locador incumple. Uno, es porque incumple la obligación de conservar la cosa con aptitud para el uso y goce convenido. Es lo que les digo, se les rompió todo el techo y no aparece a arreglarlo. No aparece, no tiene ninguna voluntad para poder arreglarlo. Y si bien ahora la ley le da la posibilidad al inquilino de que pueda mejorarlo, se acuerda que lo intimaba, depende si eran urgentes o no urgentes, y podía hacerlo con cargo al locador. Pero por ahí es una suma muy alta que no tiene el locatario y que no alcanzaría a cubrir sino con muchos meses de canon, ¿sí? Entonces, bueno, no lo puede hacer. La garantía de evicción o de vicios redivitorios por los vicios ocultos, o porque la garantía de evicción es porque, por ejemplo, aparezca una persona que tiene embargada la casa por ejemplo, un juicio laboral. Entonces, le pide la casa porque ya llega el momento en que se va a hacer una ejecución en el proceso laboral, por ejemplo, por una deuda laboral. ¿Comprenden eso que digo? ¿Sí? ¿O aclaramos más? ¿Puede explicarme la vuelta, profe? Bien, entonces tenemos dos cosas distintas. Una cosa son las de los vicios redivitorios, lo último. Acuérdense, los vicios redivitorios son los que dijimos que eran los vicios ocultos en la cosa, ¿sí? Que si yo me compré un auto y bueno, y me puse a andar, ¿no? Y cuando puse a andar al poquito tiempo sin haberle hecho nada, el motor está fundido. Funde el motor, eso es un vicio oculto, no lo pude ver en el momento.
Lo mismo el techo de la casa, que le decía, hasta que no llueva o no caiga una nieve o algo, o granizo, no voy a poder saber cómo está. Esos son vicios ocultos. En ese caso, si hay vicios ocultos, también se puede resolver por culpa del locador. Y la garantía de evicción significa que me tiene que garantizar el locador de que no va a venir nadie a decirme que tiene un derecho para quitarme la casa, sobre la casa, ¿sí? Que lleguen, por ejemplo, sea una sucesión y lleguen los herederos y digan que en realidad, ¿se acuerdan que dijimos que la casa no se podía alquilar si era en condominio, si no estaban de acuerdo? Todos los condominios, si eran 3 hermanos, si 2 se pusieron de acuerdo y la alquilaron, el tercero puede venir y pedir, decirle, no, mire, realmente acá esta locación no es válida y puedo exigirle la casa. O sea, la garantía de evicción es decir, que no venga nadie a exigirme, a decirme que tiene más derechos que yo en la casa, esto me lo tiene que asegurar el locador. O que venga alguien que, por ejemplo, supónganse que el locador tenía una empresa, y no le ha pagado a los obreros, y los obreros le hacen un juicio laboral para el cobro de sus cosas. El abogado lo primero que hace es encontrar en el registro de la propiedad que está la propiedad inscripta y la embarga, ¿sí?, a los efectos de garantizarse con su venta el pagarle a los obreros que han ido como clientes de él a hacerle un juicio laboral. Entonces, que les aparezca un juicio de esto donde les dice que tiene que entregar la casa porque ya está embargado en otro juicio, ¿sí? Y la tienen que llevar para rematar la casa. ¿Me entienden? O sea, le están quitando la casa porque sean herederos, por cualquier otra situación que sea justificable. Entonces, esa es la garantía de evicción que me tiene que dar a mí. El locador me tiene que asegurar que nadie va a venir a perturbarme mientras yo esté en la casa, de ninguna manera. Si no lo puede hacer y aparece alguien con estas condiciones a reclamarme la propiedad para la justicia o para él mismo, para lo que fuera, puedo hacer una resolución imputable al locador, con lo que por supuesto va a tener que pagar indemnizaciones, por cierto, importantes. ¿Sí? ¿Ahí sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Bien, entonces son dos cosas distintas, la de evicción, acuérdense los ejemplos, y la de los vicios redditorios. Bien, la otra es resolución anticipada, que es la que vimos recién. Entonces, quiero que tengan ojo cuando en el parcial, en el segundo parcial, yo les pregunte, si yo les pregunto por, bueno, acá vamos a tener que, fíjense cómo está puesto, vamos a hacer lo mismo, resolución anticipada, y esta es la resolución imputable al locatario, imputable al locador. Bueno, si yo les pregunto resolución anticipada, es solamente el artículo 1221, estas posibilidades para el locatario poder, con menos indemnización, poder rescindir el contrato, ¿sí? Esa es la anticipada. Pero si yo muchas veces les pongo resolución anticipada y ustedes me contestan todas las otras, ¿sí? Resolución imputable al locatario, resolución imputable al locador. No, esas son si yo les pido qué resoluciones son, cómo se puede resolver el contrato por culpa de las partes. Esa sería mi pregunta, por culpa de las partes o imputable a las partes, tanto al locador como al locatario. Ahí sí me tendrían que contestar alguna de estas. ¿Sí? Si digo resolución anticipada, son todos estos casos, que en los primeros 6 meses no, después los 6 meses al año, del año al tercer año, y con destino a vivienda, que puedo hacerlo con 3 meses de anticipación la notificación, con la cual no voy a pagar indemnización. Queda claro, fíjense bien las preguntas, porque las preguntas no son capciosas, sino que por ahí se confunden con esto. Entonces siempre les aclaro esto, porque por ahí pregunto eso y me contestan las otras dos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, eso ténganlo presente. Bueno, vamos a ver qué es la cesión de la locación y qué es la sublocación de la locación. La cesión es un contrato. ¿No lo han visto todavía con el profesor? ¿La cesión? ¿Lo han visto, chicos? No, profe, creo que no. ¿Que no? Bueno, entonces lo van a ver. La cesión es un contrato por el cual a través yo puedo ceder derechos míos, posiciones contractuales mías, a un tercero, para que actúe como si fuera, o sea, como si yo desapareciera y él actúa en mi lugar por él mismo, ¿no? Yo desaparezco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se podría hacer una cesión de la locación? O sea, si yo soy locataria,
¿puedo cederle como inquilina a un tercero, ¿sí?, los derechos sobre el contrato de locación que yo firmé? Entonces, el inquilino cedente va a ceder los derechos, eso sería, que el inquilino cedente ceda los derechos de su contrato a un tercero, que se va a llamar, el inquilino se va a llamar cedente, y al tercero sería cesionario. Así se llama en un contrato de cesión normal, cedente y cesionario. La relación entre ellos se va a regir por el contrato de cesión de derechos. Y tienen que, para que esto funcione, tienen que notificar, por supuesto, al acreedor, que sería el locador, en este caso. Tienen que notificarle. Acá también se podría hacer por la notificación electrónica, tienen que notificarle. Y la cesión puede ser onerosa o gratuita, ¿sí? Bien, ¿esto a ustedes les parece que es bueno? Si ustedes fueran locadores, ¿les parece que es bueno esto? ¿Les gustaría, si ustedes alquilaron, que esto pasara? Y no sé, porque no conozco a la otra persona. Claro, entonces, bueno, no sé, en principio es que no me gusta mucho. Entonces, voy a decirles algo que está en el último párrafo acá. El locatario puede, la ley lo permite, que se pueda subalquilar, que ya vamos a ver que es la de subalquilar, o prestar o ceder a otro la cosa arrendada, salvo que le fuese prohibido por el contrato, por la ley. O sea, que en principio la regla general es que está permitido. ¿Sí? Si no dice nada, el contrato está permitido. Ahora, les digo, no conozco contrato donde no pongan la prohibición de la cesión y de la sublocación. Que la pongan expresamente, ¿sí? Precisamente por esto, porque sí, bueno, no, escúchame, no me traiga algo, yo he tenido tanto cuidado en ver, a ver qué garantías tenías, qué esto, qué aquello, que quién eras, cómo ibas a cuidar la casa y demás, para después tener un problema de este tipo. Entonces, ¿que es válida? Si yo le preguntara, ¿es válida? Es totalmente válida. Entonces, ¿cuándo no se podría hacer? Salvo que esté prohibido en una cláusula del contrato de locación. Van a ver que en los contratos de locación que van a ser, que podamos ver un contrato de locación, va a estar la cláusula de prohibición, de cesión y de sublocación. Bueno, ¿qué es la sublocación? La sublocación es diferente. La cesión es que cedo todo, es como si el otro se pusiera en el lugar mío de locatario. La sublocación, como por ejemplo, tienen un departamento, una casa grande, y alquilan deciden alquilar una habitación con un baño o una parte de la casa a otra persona, como si ustedes, el locatario, el inquilino, se lo alquilara a su vez a esa tercera persona, y le paga a él, ¿sí? Entonces, acá dice, hay un nuevo contrato de locación entre el inquilino original, que va a ser el sublocador, se va a llamar, y el tercero, subinquilino. La relación se rige por las normas sobre la locación. Acá también se tiene que notificar al locador por medio fehaciente su intención de alquilarle, decirle quién es el nombre y domicilio de la persona y el destino que se le va a asignar. Este contrato de sublocación tiene que respetar el destino, salvo que pacte otra cosa con el dueño. Entonces, en principio está permitido también, salvo que esté prohibido por el contrato. ¿Se acuerdan que cuando vimos, creo que fue la acción directa en las obligaciones, ahí vimos este ejemplo de la sublocación, por ejemplo, que el locador podía cobrarle, si el inquilino le debía, el inquilino original, podía cobrarle de lo que, al que estaba, al inquilino, al subinquilino, le podía cobrar lo que le debía a su inquilino originario. ¿Se acuerdan que lo vimos en la acción directa? Este ejemplo. ¿Sí? ¿No? ¿No se acuerdan? Sí, profe. Bien, entonces en la acción directa, fíjense que ahí está previsto específicamente. Pero bueno, el tema es que, les pregunto entonces, cesión de la locación y sublocación, ¿está permitido por la ley? Sí. Sí, por la ley, sí. Sí, está permitido, y siempre y cuando, por supuesto, le notifiquen al locador. Pero, dice, está permitido salvo que fuese prohibido. Normalmente, ¿qué se hace en los contratos? Que no lo permita. Lo prohíbe. Pone una cláusula que dice que está prohibido por el contrato. Entonces,
Esto es lo importante que vean. Por ejemplo, supónganse que está alquilando un hermano y después viene otro hermano que están estudiando y ya el dueño sabe cómo son el padre o los padres que están bancando el alquiler y demás. Y bueno, realmente decide, no, sí, prefiero seguir hacemos una sesión de la locación porque siga el hermano, porque realmente no tengo problema de quién es, quiénes son los garantes, quiénes son los que pagan, cuál es la relación y demás. Pero que le dé tranquilidad al locador, sin ninguna duda. ¿Mm? Bien. Acá van a tener estas dos hojitas últimas, son como un resumen de principales puntos de la nueva ley. ¿Mm? Como es el índice, por ejemplo, para la actualización anual de los precios, que va a estar conformado por el índice de precios al consumidor y la remuneración imponible promedio de trabajadores estables, que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central. Que el plazo mínimo de la locación del inmueble va a ser para 3 años, no importa qué destino, que el importe del depósito de garantía no puede ser mayor a un mes de alquiler y que se devuelve por una suma equivalente al último mes de alquiler, o sea, actualizado. Se introduce la posibilidad de que los inquilinos puedan hacer los arreglos, ¿se acuerdan? En caso de negativa o silencio del locador frente a un reclamo del locatario, urgente, va a tener 24 horas para que lo pueda hacer el inquilino a su costo, al costo del locador, y 10 días, si no fuera urgente, si no lo hace, a costa del locador. Después lo va descontando, o si lo paga esto, lo va descontando los meses de alquiler. El tema de no tener a cargo las expensas como extraordinarias, ni gastos que tengan que ver con inherentes a la propiedad, como sería el impuesto inmobiliario. Si las expensas comunes, gasto de servicio, alumbrado público, barrido, según se pacta. Los locadores, que ahora deben aceptar, antes era solo la fianza o título de propiedad o recibo de sueldo, deberán aceptar como garantía alguna de las siguientes opciones, como vimos: el título de propiedad, inmueble, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o fiador solidario o garantía personal del locatario, recibo de sueldo o certificado de ingresos. Pero le tiene que admitir alguno de estos tiene que admitirles, y el locatario puede ofrecer 2. De esos le va a tener que elegir uno el locador, pero esos 2 los va a decidir el locatario. Que, bueno, este caso de que faltando 3 meses para finalizar el contrato, puede rescindirlo o pedir la renovación, si no paga indemnización. El 8 es incorporar la posibilidad de constituir un domicilio electrónico para las notificaciones fehacientes, de manera de agilizar las comunicaciones entre las partes. El tema de que previo a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, que se puede hacer a partir de los 2 meses, se debe intimar fehacientemente al locatario, esos son 10 días, que para la resolución de los conflictos se establece todo un ámbito en los distintos lugares, provincias, ciudades y demás, de mediación, que primero, frente a un caso de conflicto entre las partes, primero se haga una mediación entre las partes, antes que hayan problemas. En el caso de desalojo también va a haber una mediación, a ver si es posible, si no han podido llegar a un acuerdo ellos, si a través de un tercero pueden llegar a acordar y no terminar la relación. Bueno, el locador tiene que declarar el contrato ante la AFIP para el pago de impuestos, y si no lo dice el locador, también lo puede decir el locatario. Esto es como un pequeño resumencito. ¿Alguna pregunta? De la locación, estaríamos terminando. ¿Ninguna pregunta? Bueno, ustedes acá tienen un contrato de locación de inmueble que va a establecer, por ejemplo, en San Rafael Mendoza, tantos días de abril, en adelante los datos del locador y los datos del locatario, eso va el nombre, apellido, DNI, domicilio, va ocupación o profesión, si es casado o soltero, porque realmente si es casado, bueno, hay dos personas también que están respondiendo por el alquiler, de ambos, han convenido celebrar el presente contrato de locación, que se regirá por las siguientes cláusulas. Primero, objeto.
El locador va a ceder en locación al locatario, acá tiene que poner bien claro qué tipo de, por ejemplo, por el inmueble ubicado en la calle tal, o el departamento tal, número tal, el que consta de las siguientes, ¿sí? Los siguientes elementos. Ahí tienen que detallar siempre, siempre, decir qué es lo que consta el inmueble, es decir, tiene heladera, tiene cocina, tiene lavarropa, tiene calefacción, aire acondicionado, todo lo que tenga la cocina, todo lo que tenga el inmueble, tienen que dejarlo puesto ahí por seguridad, para que no les pidan algo que no estaba y que, o al revés. Entonces, el tema es para que tengan claro las dos partes que estén en buenas condiciones, a la hora de la entrega estén todas en buenas condiciones. Siempre se dice también que vienen con todo lo que son los herrajes, los vidrios, todo, como corresponde. Plazo, el término de este contrato es de, por ejemplo, acá estamos hablando del tema de los 3 años, y se pone 1 año, va a valer por 3, contado desde el día, siempre hay que decir claramente a partir de cuándo está contado, se empieza a contar el alquiler. ¿Por qué? Porque se puede hacer un contrato de alquiler con anticipación para guardar una vivienda, pero le dicen, bueno, va a tener ejecución a partir de tal fecha. Entonces, contado desde el día tal, y por lo cual su vencimiento se operará a pleno derecho el día tal, para que no hayan dudas con dónde termina, sin necesidad de notificación del alquiler. El canon de alquiler, se fija en la suma, cómo será abonado, normalmente el 1 al 5 de cada mes, cómo se recibe el inmueble, fíjense que dice, se recibe desocupado, no hay personas adentro, en perfecto estado de aseo y conservación, con todos sus vidrios, herrajes, llaves, accesorios, obligándose a mantener y devolver el inmueble en las mismas buenas condiciones y a pagar el importe de los objetos que faltaren. Esto que les digo yo, si en el inventario han puesto un bien que cuando se va a hacer la entrega revisan y no está el bien, ustedes son responsables, o sea, si fueran locatarios, ustedes serían responsables de pagar el importe de lo que falta o lo que esté roto o deteriorado. Salvo lo que es el uso normal del tiempo, que gasta el uso del tiempo. Fíjense, acá está la prohibición de alquilar. Dice, el locatario se obliga a no subarrendar el todo o parte de la propiedad, a no transferir ni ceder. Entonces, esta sería la prohibición. Prohibición de ceder o sublocar. Lo ponemos por. Normalmente en los contratos normalmente no vienen con estos títulos, ¿sí? Yo se lo he puesto para que ustedes lo vean claramente cómo puede ser cuando tienen dudas de decir cómo sería alguna de estas cláusulas, ¿sí? Y si lo ponen tampoco pasaría nada, al contrario, sería mucho más clara. Prohibición de ceder o sublocar. El locatario se obliga a no subarrendar, es subalquilar, el todo o parte de la propiedad, a no transferir, ni ceder, ni vender este contrato, so pena de rescindirse el mismo. Destino. El destino, locatario ocupará la propiedad alocada con destino a, acá va a tener que decir si es vivienda, industria, comercio, turismo. Acá es muy importante lo que pongan, muy importante. Dice, y no va a poder cambiar su destino ni hacer modificaciones de ninguna naturaleza en la propiedad sin consentimiento previo por escrito del locador. Y habla las mejoras. Gastos. Bueno, gastos, tasas, servicios, impuesto inmobiliario. Acuérdese que una cosa son los gastos que haya que hacer para mantener la casa. Las tasas son las tasas municipales, que yo les dije que son por servicios prestados, por servicios prestados, a cambio de eso, es decir, a cambio que recojan el residuo, los residuos, el barrido de la calle, la limpieza, la luz. Los servicios, que son los servicios, en este caso luz, gas y agua, los que está usando el inquilino, y el impuesto inmobiliario, por ejemplo. Entonces, los gastos vamos a poner acá, durante el término de la locación serán por cuenta del locatario y los gastos serán por cuenta del locador. ¿Qué pondrían acá, si yo se los hago llenar, en el tema del parcial? ¿Qué pondrían ustedes, o del final, si yo les digo, bueno, a ver, ¿qué? Los gastos, ¿cuáles gastos son por cuenta del locatario? Las expensas comunes. Las expensas comunes, muy bien, y vamos a agregarlas acá.
Ustedes pueden estudiar y ver expensas. Acá serían los gastos que necesiten, los gastos habituales, bueno, depende si sean gastos esos o extraordinarios. ¿Qué más? ¿Qué más pondría que sería por cuenta del locatario? ¿Las expensas cuáles? Alumbrado público, El alumbrado público, bien. ¿Qué más? el barrido de las calles, También, eso está en las tasas. Estos son tasas municipales. Tasas municipales, que es alumbrado, barrido y limpieza. ¿Mm? Entonces, las tasas municipales, ¿quién las pagaría? locatario, El locatario. Ujú. Los servicios, acá se los voy a poner yo, vamos a ver, para que tengan claro ustedes, luz, gas, agua, teléfono, por ejemplo. ¿Quién los paga? el locatario. Bien, perfecto. ¿El impuesto inmobiliario? el locador, El locador. Acuérdense que dijimos que todo aquello que era por el valor de la propiedad era del locador y no del locatario, de ninguna manera. ¿Mm? Es como si le hicieras pagar la patente del auto al que está alquilando un auto. ¿Mm? Es del dueño eso, al locador. Bien. Y después acá tenemos expensas ordinarias y extraordinarias. ¿Quién paga esto? Eso es una reforma de la locador, ley. ¿Ah? locador, ¿Paga las dos? las extraordinarias, Las extraordinarias las paga el locador. Por ejemplo, tienen que hacer un cambio de ascensor, tienen que hacer una edificación en el edificio. ¿Qué tiene que ver el inquilino con eso? Tienen que pagarle una indemnización a la persona que cuida. En cambio, las expensas ordinarias que son, por ejemplo, para pagarle al hombre que cuida, que lleva la basura, que la deja en la basura, se las lleva, que limpia los espacios comunes, que limpia, las que están usan, las expensas ordinarias, ¿quién las paga? El locatario. El locatario. En principio el locatario, salvo que se establezca, como en algunos contratos están empezando a hacer ahora por raíz de la nueva ley, decir que bueno, las expensas las paga el locador. En realidad lo que ha hecho es subir el precio del alquiler para que las expensas ordinarias solamente quedan incluidas ahí. Pero si no, sería así como ustedes me han dicho. Es como ustedes me han dicho, tienen que ser los gastos comunes que puedan hacer, lo que tengan que hacer por alguna, yo no sé, de que se les rompió la canilla de la cocina, por uso común, por una limpieza del calefón, que sea por uso normal, la parte de segundo año, no sé, los paga él. Las tasas municipales las paga el locatario. Servicios, luz, gas, agua y teléfono los paga el locatario, porque es lo que él está usando. ¿Mm? El impuesto inmobiliario es del propietario, porque es por tener la propiedad esa. Las expensas ordinarias y extraordinarias se van a dividir. En ordinarias el locatario y en extraordinarias el locador. ¿Mm? Entonces acá van a poner claramente esto. Normalmente se ponía que todo, si podían poner que todo estaba a cargo del locatario, lo ponían. De una injusticia total. ¿Mm? Profe, una pregunta. Sí. Cuando dijo, por ejemplo, el arreglo del teléfono de una canilla, ¿eso dijo que lo hacía el locador o el locatario? Claro, el locatario, porque eso normalmente son por el uso común, se me rompió una canilla, estoy hace un montón, tengo que cambiar el cuerito, tengo que cambiar las cosas, esas son como les llaman las cosas, las reparaciones que son por el uso, por un buen uso. Claro, hasta ahora, si se rompe la cañería, es otro cantar Ahí eso, sí lo ¿ya? paga el locador. Eso es Claro. del locador.
Si O sea, el calefón, bueno, se ha tapado porque, no sé, de alguna manera hay que hacer una limpieza porque ya van por el segundo año y pico y bueno, es normal que lo haga, una limpieza simple, bueno, podría llegar a pasar. Pero se rompe el calefón, ¿sí? Y eso es ya directamente del locador, que tiene que mantenerlos con un calefón que ande, siempre y cuando se vea que no es por el mal uso. Incluso si el calefón, bueno, lo trata de arreglar, no funciona, no anda, tiene que comprar uno nuevo, traerlo, comprarlo y ponerlo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es de lógica esto. Lo que se haga por los daños que sean por el uso común, por el uso cotidiano de las cosas, es una cosa. Los otros no. Dice, también será por cuenta del locatario la conservación de todos los artefactos y accesorios de la propiedad. Tienen que conservar los artefactos. Si tengo las estufas, supongo que tengo estufas, y no le puedo echar cosas que se vuelquen encima, que se dañen encima. Tengo que conservarlas como si fuera mi casa, los artefactos y accesorios de la propiedad. La reparación de los desperfectos menores. Ven, acá están los desperfectos menores provocados por su uso. El locatario va a dar inmediata cuenta al locador de cualquier desperfecto que sufriere la propiedad, permitiendo al mismo a sus representantes el libre acceso a cualquier dependencia de la propiedad cuando éste les juzgue necesario su inspección, y permitirá la ejecución de todo trabajo que sea necesario para su conservación o mejora sin derecho a cobrar indemnización alguna. Claro, está viendo el inquilino de que se está lloviendo, empieza a lloverse el techo, bueno, y se hace el tonto, no le molesta mucho hacer el tonto porque sería una molestia que venga, no, tiene que hablar con él, inmediatamente comunicarle al locador, perdón, para que arregle y la propiedad no se arruine. Esto es lo que está diciendo. Entonces, tiene que cualquier desperfecto que sufra la propiedad, avisarle para que lo pueda arreglar y sin que se haga un daño mayor. Bueno, estos son algunos que no saben poner, pero que no tienen mucha importancia. El locador no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan producirle el locatario y sus familiares. Las inundaciones, filtraciones, desprendimientos provenientes de roturas o desperfectos de caños o techos o cualquier otro accidente producido en la propiedad. Esto tiene que ver, esto que está puesto es un contrato que yo he sacado, como les he dicho, nada más que se los voy clasificando. Esto va a depender, porque si realmente hay una inundación, infiltración que se daña y que es por culpa de la propiedad, del edificio, de la propiedad, el inquilino no tiene nada que hacer, lo va a tener que responder el locador. Por más que ponga el locador no se responsabiliza, se va a tener que responsabilizar. El tema es que no se va a responsabilizar si la inundación se provoca porque el inquilino ha dejado abiertas las canillas y se ha inundado la propiedad y ha causado daños en las propiedades vecinas. Pero si no, si es por daños de la propiedad, sí responde el locador. Si es por irresponsabilidad y descuido del locatario, es el locatario. La falta de cumplimiento a cualquiera de las cláusulas del presente contrato darán opción al locador para exigir el desalojo de la propiedad locada, previo cumplimiento de la intimación legal correspondiente, 10 días, reservándose el derecho a reclamar por daños y prejuicios. Acá cuando yo les decía que por falta de cumplimiento, le puede el locador pedir la rescisión. O sea, era para vivienda, ahí está poniendo un comercio, era, tiene que pagar y no ha pagado, etc. Pero lo mismo también normalmente estos contratos están hechos por los locadores, por la Asociación de Inmobiliarias. Entonces, normalmente no protegen el derecho del locatario, pero acá está claro que el locatario también puede rescindir, de acuerdo a la ley, cuando el locador no cumple lo que tiene que darle. En el caso de consignación de llaves, el alquiler regirá hasta el día en que el locador tome posesión real y efectiva de la propiedad. En el caso de consignación de llaves, es decir, que ya hay una pelea entre ellos por el tema de pagos o de cumplir el término, entonces consigna las llaves, porque acuérdense que responde hasta el momento en que se va efectivamente, va a pagar, aunque haya terminado el alquiler, va a seguir pagando hasta el momento en que se vaya. Bueno, no se las quiere recibir, las deja en un escribano, ¿sí? Por ejemplo, para que se las entreguen. Dice acá que el alquiler va a regir hasta el día en que tenga las llaves en su poder. O sea, que realmente pueden ingresar a la propiedad. Cláusula penal, ¿se acuerdan que dijimos que estaba como garantía? Estaba la cláusula penal, estaba el depósito y estaban las fianzas como garantía de pago, para forzar el pago. La cláusula penal, que también lo vimos en obligaciones, decíamos, si el locatario diera motivo para iniciar un juicio de desalojo,
se compromete a pagar desde que se inicia el juicio hasta que el locador reciba las llaves de la propiedad una suma de tantos pesos, además del alquiler pactado. ¿Por qué? Porque cuando inician el desalojo normalmente son procesos que llevan su tiempo. Entonces, mientras tanto, el locador no tiene la propiedad. Entonces, lo que quiere hacer es que no se demore en entregarle la propiedad, teniendo miedo a la cláusula penal que le va a ir encareciendo no solo el costo de lo que tenía que pagar, las indemnizaciones, los honorarios del desalojo, los impuestos judiciales, sino además la cláusula penal. O sea, una forma de presionar. Puede estar como no. La entrega de las llaves de la propiedad deberá acreditarla el locatario con documento escrito emanado del locador, no admitiéndose otro medio de prueba. La entrega de las llaves, o sea que cuando entregan las llaves, lo que el locatario tiene que pedir siempre o el locador es que se firme un recibo, el locador recibe en este acto las llaves de la propiedad. ¿Para qué? Para la prueba. Acuérdense, todo el que alega algo lo debe probar, para no le sigan cobrando después el alquiler diciendo que no ha entregado las llaves. No admitiéndose otro medio. Rescisión del contrato. Bueno, acá es rescisión del contrato, dice el locatario podrá, transcurrido los 6 primeros del proceso del presente contrato, resolverlo en los términos, plazos y formas conforme con las opciones fijadas por la ley. Entonces acá, ¿esto qué es? Esto es la rescisión anticipada. ¿Sí? ¿Qué es? Como dijimos nosotros, la rescisión anticipada es los primeros 6 meses, de los 6 meses al año, del año a los 3, o hacerlo después de los 6 meses, hacerlo notificando 3 meses de anticipación, en cuyo caso no paga. Cuando tiene teléfono, es decir, que la propiedad locada cuenta con la línea telefónica número tal. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden llegar a cambiar el número de teléfono en las compañías de teléfono y pasarla al inquilino y decir que es un teléfono propio. Entonces, para asegurarse lo dejan listo. Depósito. A fin de garantizar el fiel cumplimiento de este contrato y todas las obligaciones contraídas por el locatario, entrega al locador en calidad de depósito la suma de pesos tan. Sirviendo este contrato como carta de pago y suficiente recibo. Al finalizar el contrato y reintegrar el locatario la propiedad completamente desocupada y entera conformidad y satisfacción del hogar, previa a las deducciones a que hubiera lugar, esta suma le será devuelta. Teníamos que poner acá, le será devuelta ¿cómo? Porque hasta ahí era como yo decía, pagó el primer alquiler, lo pagó a 9.000 pesos. El último mes de los tres años es decíamos 18.000. Acá parece que previa a la deducción que hubiera lugar, esta suma le será devuelta. ¿A la suma del último mes? Exactamente. Entonces esta suma le será devuelta debidamente actualizada. Y equivalente al valor del último mes, al valor del último canon de alquiler. El último canon de alquiler. ¿Sí? Acuérdense, esto por la nueva ley, que claro, esta suma le será devuelta debidamente actualizada y que va a entrar el último canon, que si no, en la otra queda como que el que no sabe, vuelvo a decirles, el que no conoce la ley, y cree que sí, bueno, me tiene que volver la primera, pero yo tengo que poner, si me lo quiero, por ejemplo, quedar, pagar, decirle, mira, no te pago el último mes, no me la devolvés, pero no te pago el último mes de alquiler, así, bueno, pero faltan 9.000. No faltan ningún 9.000. Esto se toma actualizado y al valor del último mes, o sea, no tengo que darte nada. Si lo uso para arreglar cosas, va a valer por 18.000. Y si me lo tienen que devolver, me va a tener que devolver 18.000, no 9.000. Bueno, esta es la cláusula de la fianza, que la vamos a ver con el contrato de fianza. La vamos a dejar ahora abierta como está prevista, fíjense que es un contrato accesorio. La vamos a dejar para cuando la veamos con el contrato de fianza. Jurisdicción de los tribunales. Tanto los contratantes como el fiador se someten para cualquier divergencia que pudiera surgir de la interpretación y aplicación del presente contrato, inclusive la acción de desalojo, a la jurisdicción de los tribunales de... ¿Saben lo que es la jurisdicción de los tribunales? ¿Saben lo que es la jurisdicción de los tribunales? ¿Chicos? ¿Sí o no? No.
No, pero No. Bueno, la jurisdicción de los tribunales, estos artículos van a estar en cualquier contrato. Están al final y son importantes. La jurisdicción de los tribunales se refiere a que si hay algún conflicto entre el locador y el locatario, sabemos que va a ir a la justicia. Bueno, ¿a qué justicia se va? ¿A qué jurisdicción se va a ir de la justicia? Es decir, si yo estoy en San Rafael y el dueño del departamento que alquilo está en Buenos Aires y me pone que la jurisdicción de los tribunales va a ser la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, la verdad es que me causa a menudo perjuicio a mí, porque yo estoy alquilando en San Rafael, y si yo tuviera que ir a defenderme, tengo que ir a buscar un abogado de Buenos Aires, tendría que viajar si quiero declarar, cosas que realmente por el dinero que cuesta, realmente no lo voy a hacer. Entonces, muy importante que la jurisdicción de los tribunales ponerla donde nosotros estamos. Decimos tribunales ordinarios son los comunes, es lo contrario a tribunales federales. A nosotros nos corresponde la justicia ordinaria. Vieron que está el edificio que está acá en San Rafael, que está entre la calle Independencia, Emilio Civit, Massa y Las Heras, ¿lo ubican? Independencia, Emilio Civit, frente a la guardia del hospital, casi, al Fuesmen casi. La calle Massa y la calle Las Heras, que está una sucursal del Banco Nación, ¿lo ubican? Sí, profe. Bueno, ese es un edificio grande. Ese pertenece a los tribunales ordinarios de la provincia, cuando los federales son los nacionales. El federal es el que está al lado del correo. Son nada más para casos nacionales. Entonces, acá nosotros cualquier cosa vamos a los tribunales ordinarios, los comunes o de la provincia. Lo ideal para nosotros sería la jurisdicción de los tribunales ordinarios de San Rafael, Mendoza. Porque también si nos ponen en la ciudad de Mendoza, y bueno, va a ser mejor que los Buenos Aires, porque bueno, a Mendoza viajamos y conseguiremos algún abogado, todo lo demás, pero lo ideal es que sea en el lugar donde ustedes están. Entonces, dice, tanto los contratantes como el fiador se someten para cualquier divergencia judicial a la jurisdicción de los tribunales ordinarios pondríamos ahí, lo ideal sería poner de la ciudad de San Rafael, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles. O sea, fuero federal o cualquier otra cosa, inclusive la federal. Domicilio especial. Entonces es muy importante porque es donde cualquier cosa vamos a litigar. Y si está lejos, yo tengo un problema serio. Y esto lo van a ver en los contratos de servicio, en los contratos de obra, en los contratos de leasing. Cualquier contrato va a tener estas cláusulas. Domicilio especial. Bueno, en los contratos se pone un domicilio especial que puede ser el mismo que está arriba, el que puse arriba cuando puse el nombre y domicilio de las personas, el DNI, etcétera, etcétera, lo mismo el fiador. Y teniendo en cuenta, para todos los efectos legales, los firmantes constituyen los siguientes domicilios especiales en los que serán válidas todas las notificaciones y diligencias que se practiquen, aunque los interesados no vivan o no se encuentren en ellos. Ojo con esto. Y acá habría que agregar ahora, el domicilio especial, también le vamos a poner, también le voy a poner una guión, también, puede ser que ahora a partir de la ley. También puede ser electrónico. Entonces, en vez de decir el locador en la calle, vamos a poner el locador en el correo, tal y tal, el locador en la calle. Entonces, cualquier notificación hecha electrónicamente es mucho más fácil. También por la nueva ley puede ser electrónico, que sería lo más sencillo a partir de ahora. ¿Sí? Entonces, ¿dónde yo le tengo que notificar? Si le tengo que notificar al locador, como locatario, de que le tengo que notificar de que voy a hacer una rescisión anticipada, acuérdense, por un mes, antes de un mes, o en 3 meses, depende de cuál que voy a usar, tengo que notificarle al locador en la calle que se estableció o en el domicilio electrónico estableció, mejor el domicilio electrónico. Y si el locador me tiene que notificar a mí por el tema no pago el alquiler durante 2 meses y demás, a mi domicilio electrónico. Y si el locatario no pagó, el locador le va a notificar al fiador, que es el que garantiza lo que no pague el locador en tal lugar, en la calle o en el domicilio electrónico. Cumplimiento de la ley de sellos. ¿A qué se refiere el cumplimiento de la ley de sellos? La ley de sellos es un impuesto provincial. Ley de sellos es un impuesto provincial. Pone acá.
lo tenga estudio, pero es un impuesto provincial. En ATM. Un impuesto provincial que es por los contratos que hagamos. Por los contratos que hagamos, que sean alguna transacción económica, hay que pagar esa ley de sellos, que es un porcentaje muy chico del contrato, y que se paga habitualmente en 50% cada uno de los, o sea, el locador y el locatario, 50%, y normalmente casi todos los contratos, 50% es el porcentaje. Se tiene que llevar a sellar. Llevamos 2 copias, y para que se sellen, pongan el sellado. ¿Y qué pasa si no se sella? ¿Pasa algo? En principio no pasa nada. Pero si tienen que llegar ustedes a tener que llegar a la justicia, a reclamar, tanto el locador o el locatario, por algún conflicto en el tema de tribunales o en cualquier otro contrato, ¿sí? O en cualquier otro contrato, no pueden acudir, la justicia no les va a recibir el reclamo judicial por el contrato si no está cumplido el impuesto. Acuérdense que los impuestos son obligatorios porque son del Estado, y con eso pagan la justicia y todo, o sea que si no pagan el impuesto, no lo van a recibir la justicia. ¿Pueden pagarlo después? Sí, lo pueden pagar después. ¿Cuál es la diferencia? Que como cualquier impuesto se lo van a pagar, se lo van a cobrar como. Si lo vengo, el problema lo tengo a los 2 años y medio del contrato, transcurrido el contrato. Yo tenía que pagar al principio del contrato un monto, no lo pagué, quiero ir a la justicia, no hay manera, bueno. O cuando voy a ATM a pagarlo, ¿cuánto me van a cobrar ahora? El monto inicial, el monto que me hubieran cobrado en su momento, más intereses o una multa por no haberlo hecho en ese momento. exactamente la actualización, intereses y demás. ¿Y cuál es la otra circunstancia? Normalmente dice, los sellos correspondientes a este contrato serán abonados, ¿sí? El 50%, los sellos correspondientes a este contrato serán abonados, el 50% del monto por cada parte. Locador, el locatario. Por supuesto que el fiador, no. Encima de lo que está haciendo, por supuesto que no. Locatario. Los sellos correspondientes a este contrato son ahora el 50% del monto por cada locatario, salvo pacto en contrario. Claro, pueden pactar que no, que lo pague uno solo. Normalmente es así. En contrario. Bien. Vamos a ver acá qué va a pasar también si yo no lo pago en su momento. Y va a pasar que si yo tengo un problema con la otra parte cuando yo le diga quiero pagar el impuesto de sellos, va a saber que lo que quiero es ir a la justicia. Y por lo tanto no me va a dar el 50% del monto, ¿sí? Que corresponde. Por lo tanto, voy a tener que pagar el total del monto, que era más la actualización, los intereses y demás. En cambio, si lo hago al principio, me evito ese problema, es poca plata, repartida en 2, y estoy asegurado que si hay algún problema judicial, lo tengo listo para iniciar en la justicia. ¿Sí? Cuando van a un abogado a presentárselo, dice, bueno, pues esto le falta la ley de sello, hay que pagarlo. Pero ahora, bueno, seguramente la otra parte no va a poner el 50%. Así que estos, acuérdense cómo funciona. Entonces, ¿para qué sirve? Es el tema impuesto provincial de ATM, para que yo pueda actuar en la justicia. Si no, no me lo va a recibir la justicia. Después dice, en prueba de conformidad se firman 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. Es muy importante que tengan en cuenta que yo puedo hacer un contrato el más bonito de todos, pero si no lo firman las partes, no tiene ninguna validez. Salvo, acuérdense que puede ser un contrato verbal, pero voy a tener que acreditarlo con además otras cosas más que el escrito, porque yo podría haber hecho el contrato y haberlo hecho, nada más. Entonces lo tendré que acreditar con recibos, lo tendré que acreditar con notificaciones, con otras cosas que le den valor. Ya se me complica mucho. Entonces lo ideal es que siempre esté hecho, acuérdense que decía que debía ser hecho por escrito, que se firmen. ¿Por qué decimos 3 ejemplares de un mismo tenor? Normalmente ponen 2 ejemplares de un mismo tenor. Porque en realidad son 3 partes, es el locador, el locatorio y el fiador.
El fiador encima que es gratuito, pero que tiene que hacer frente al pago cuando el locatario no lo haga, que va a aparecer acuérdense cuando decíamos en los registros de información crediticia, o lo que sea, tiene que tener un ejemplo, si no, no sabe qué es lo que afianzó, qué es lo que había que pagar, cuál es el domicilio del locador para preguntarle cómo están los pagos o algo, cómo hace. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esto. Entonces, prueba de conformidad se firman 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, quedando el original con el sellado de ley en poder del locador, una copia sellada en poder del locatario y otra copia sellada en poder del fiador. Es muy importante esto. Nos pasa muchas veces a los abogados que llega un día un cliente, no ahora yo que no puedo ejercer la profesión por esto, trabajar en tribunales, pero si no llega un cliente y le plantea, bueno, dice, mire, vengo porque he recibido esta carta documento. Acá en este caso, si tuviera domicilio electrónico, podría venir con la copia del correo electrónico. Es decir, he recibido esta copia, intimándome a un pago que yo no sé, yo acá hice nada más que una gauchada. Bueno, le aviso que la gauchada es la garantía del pago de lo que no hizo el otro. Entonces le dice, pero ¿cuál es? A ver, usted tiene una copia del contrato, a ver cuánto es lo que era el monto, cuánto era el monto del canon del mes. Y no sé, pero no tiene el contrato. A ver, el nombre del locador para poder llamarlo, no lo sé. Pero no le dieron nunca una copia. Entonces ustedes sepan que como fiadores tienen que tener una copia sí o sí, porque es la única manera que tengan que cualquier cosa puedan hablar y puedan hablar con quién tienen que reclamar, qué monto era, cuáles son las condiciones del contrato que estaban pactadas, etc. Y sobre todo, cuáles son las condiciones de la fianza, que las vamos a ver después del contrato mutuo y comodato. Vamos a ver este tema de la fianza, que es todo un tema, y que depende como esté escrito acá, es como le va a ir al fiador. Entonces, en prueba de conformidad se firman 3 ejemplares, va a ser uno el locador, el locatario y el fiador. Y el fiador pide, si ustedes son fiadores alguna vez, denme una copia a mí para que yo tenga. ¿Alguna duda? No, pero Bueno, ahí queda, vieron cómo ahí se ve más o menos cómo está repartido el tema de cómo sería un contrato, en principio. Esto es lo que nos queda pendiente cuando veamos el contrato de fianza. Vamos a ver con este mismo modelo, vamos a verlo eso. Alguien que tenga un contrato, que tenga una duda con esto. No. Bueno, vamos a compartir pantalla, nos quedan unos minutos. ¿Cuánto nos queda todavía? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, chicos? 4 menos cuarto. Bueno, acá, esta se las mostré antes, esta guía básica. ¿La habíamos No, visto? ¿No? Bueno, esta guía básica está muy buena para cuando ustedes tienen dudas, que es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algunas cosas no nos sirven a nosotros, sobre todo en el pago de las tasas del lugar. Pero está muy buena para preguntas. Fíjense, nueva ley de alquileres, guía básica de derecho. Iba a decir, ¿desde cuándo se aplica la nueva ley de alquileres? ¿Qué me pueden exigir para alquilar una vivienda? Acá, por ejemplo, esto que decíamos nosotros, para ingresar, solo el adelanto del primer mes de alquiler, un mes de alquiler del mes de depósito. Una de las garantías de las que están establecidas ahora como nuevas. ¿Cómo que puedo ofrecer 2 garantías para alquilar? ¿Qué precio inicial pueden fijarme? ¿Qué pasa con el precio de las renovaciones? ¿Qué plazo debe tener un contrato de alquiler? ¿Qué forma de pago tiene que definir el contrato? ¿En qué estado debe entregarme la vivienda? ¿Qué diferencia hay entre una comunicación y una notificación para manejarme por correo electrónico? ¿Cómo son los aumentos del alquiler? ¿Qué arreglos le corresponden a la parte del locador y a mí? ¿Qué puedo hacer si la locadora no hace los arreglos? ¿Qué pasa si no puedo hacer yo los arreglos? ¿Qué pasa si el inmueble ya no puede utilizarse como vivienda? ¿Me tienen que aceptar el pago del alquiler por transferencia electrónica? ¿Me tienen que dar factura? Tengo que pagar, este es el ABL y el impuesto inmobiliario. El ABL es el que no nos sirve a nosotros porque tienen un régimen distinto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el impuesto inmobiliario. Dice, fíjense, es común que por contrato se le adjudica al inquilino cuanta tasa o impuesto sobre la propiedad exista. La nueva ley aclara este tema a partir de ahora. El inquilino no tiene que pagar las cargas y contribuciones que graven el inmueble. Según el gobierno de la ciudad, así el ABL que tienen ellos, que es distinto a nosotros sí lo pagamos, y el impuesto inmobiliario son cargas de este tipo, por lo cual no corresponden que el inquilino las afronte.
Si algo, pueden descontar del alquiler si pagué algo que le correspondía a la locadora, por supuesto. ¿Qué expensas tengo que pagar? Acá les va a decir que solo las expensas ordinarias, no las extraordinarias. Estoy sin contrato. ¿Cuál es mi situación? Esto que les decía, bueno, no lo hicieron por escrito. Bueno, el contrato de alquiler tiene que hacerse por escrito. Sin embargo, que no exista contrato no quiere decir que no exista relación de alquiler. Al contrario, existiendo alquiler le alcanzan las mismas normas y le caben los mismos derechos que a un inquilino con contrato. Pero para estos casos es importante que reúnas documentos que prueben la existencia de la relación, recibos de pago, facturas de servicio, etcétera, porque si no, no lo van a poder probar. O sea, es más difícil probar. Y cómo rescindir el contrato, que ya vimos el caso de antes de los 6 meses y demás. Está muy buena la pregunta. ¿Puedo pedir una definición sobre la renovación del contrato? ¿Qué pasa en el depósito? Miren el depósito. ¿Qué pasa el depósito y cómo me lo tienen que devolver? El depósito es dinero del inquilino. Por regla se tiene que devolver y de su reintegro suele depender el próximo alquiler. A pesar de ello y de la importancia que tiene para la continuidad de vivienda, la no devolución o retención ilegal de este dinero está entre los principales motivos de reclamo. La nueva ley hace modificaciones clave en materia de depósitos. Dice, limita el valor exigible. Si antes podían pedirse hasta 2 alquileres de depósito y ahora con la nueva ley del mes más caro, ahora con la nueva ley solo pueden reclamarle un alquiler del depósito y del primer mes. Determina además que tenga que devolverse actualizado al valor del último mes del contrato. Si todos los contratos diferían la entrega del depósito a 30, 60, hasta 90 días, a partir de ahora su devolución a valor actualizado tiene que hacerse el día que se entregan las llaves. Claro, muchos contratos ponían que les iban a devolver el mes de depósito a los 30 días determinado el contrato, a los 60 o a los 90 días que entregaran las llaves. Ahora les dicen que no, que es al mismo momento de entregarse las llaves. Por último, si hubieran liquidaciones pendientes por servicios de expensa, no han pagado las expensas, no han pagado la luz, el gas, a cargo del inquilino, la ley dispone que se descuente del depósito el dinero proporcional según los valores de las últimas liquidaciones. Todavía no pueden acreditar que han pagado la luz, el gas, bueno, llevan la última boleta, le muestran y les descuentan de ahí provisoriamente hasta que acrediten que está pagado y ahí le devuelven. Pero no el hecho de que termino hoy el alquiler y dentro de 30, 60, 90 días me van a pagar por si queda algún daño. ¿Sí? No. ¿En qué supuestos pueden rescindirme el contrato? ¿Me pueden desalojar? Y esto, la Defensoría del Pueblo, bueno, esto es en Buenos Aires, no nos sirve para nosotros. Nosotros tenemos defensa del consumidor, en la municipalidad y en la provincia. Así que, pero todo el resto de las preguntas sí nos sirven. Está bueno, está muy bueno porque les aclara. Cuando ustedes tienen dudas, vénganse acá y les va a aclarar realmente mucho. ¿Sí? Eso lo van a leer ustedes tranquilos. Bueno, vamos a ver si podemos ver en los 10 minutos que nos quedan, vamos a ir avanzando con el contrato de mutuo. ¿Se acuerdan que habíamos visto este tema? Habíamos visto esto que yo les había puesto, que era de acá, se los puse en el contrato de locación para que se acordaran que eran los bienes fungibles y no fungibles. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces acá habíamos puesto como ejemplo de los bienes no fungibles, los contratos que sean con bienes no fungibles, eran, ¿qué cosas habíamos dicho? Que como bienes no fungibles, eran claramente bienes muebles o inmuebles que no podían ser cambiados o sustituidos, y que en esto, los ejemplos, perdón, del contrato, acá vamos a poner contrato de locación o contrato de comodato, ¿sí? ¿Era así? ¿Era así? Chicos. ¿Contrato de locación o contrato de comodato? Bueno, ya vamos a tener que achicar para que me quede en el mismo lugar. Bueno, el contrato de locación, el contrato de comodato, los dos dependían, decíamos, de bienes que fueran no fungibles, ¿sí? Bueno, claramente acá vamos a tener, enseguida vamos a ver contrato de comodato. Y acá, en el ejemplo de las cosas fungibles, son cosas que
son bienes muebles, intercambiables, sustituibles las unas por las otras, son cosas que al ser usadas son fungibles o consumibles, se consumen y perecen, como habíamos dicho nosotros. En este caso, el más común es el mutuo, el contrato de mutuo. Importante, el más común, el contrato de mutuo que tiene por objeto el dinero. Cuando ustedes alguien va a un banco, a una financiera o a cualquier persona que le presta dinero, es un contrato de mutuo, porque es una cosa fungible. Podría ser de otras cosas que fueran como combustibles, como cereales, ¿sí? Pero el ejemplo que ponemos nosotros, por ejemplo, es el del dinero. Entonces, vamos a ver que vamos a tener dos contratos que son de préstamo, se llaman de préstamo. El contrato de mutuo y el contrato de comodato. El contrato de mutuo se llama préstamo de consumo, ya lo saben por qué, la característica que son bienes fungibles y consumibles. Me lo prestan, me prestan, por ejemplo, claramente el dinero, yo tengo que devolver, lo consumo y devuelvo otro de la misma especie y calidad. El contrato de comodato, en cambio, se llama préstamo de uso, es decir, me lo prestan igual que una locación, para que yo la use y goce y después la devuelva después del plazo establecido, pero es el mismo bien, exactamente el mismo bien, nada más que está prestado porque es en forma gratuita, a diferencia de la locación. Entonces vamos a tener nosotros el concepto de mutuo y contrato de mutuo, vamos a tener las partes del mutuante y el mutuario, se compromete a entregar al mutuario en propiedad una determinada cantidad de cosas fungibles y este se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie. Las partes son el mutuante o prestamista, es el que va a entregar las cosas fungibles. El mutuario es el que recibe la cantidad de cosas que está autorizado a consumir, devolviéndole en el tiempo convenido igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad. Las diferencias ya las sabemos. Bueno, el concepto de comodato es, hay comodatos y una parte que se llama comodante, en vez del locador acá, se obliga a entregar a otra comodatario, parecido al locatario, una cosa no fungible, mueble o inmueble, para que se sirva facultad de usarla gratuitamente de ella y restituya la misma cosa recibida, la misma. O sea que tienen un parecido, pero son cosas, bienes distintos, fungibles o no fungibles. Las partes del comodato van a ser el comodante. ¿Qué va a tener que hacer el comodante? Entregar gratuitamente en préstamo la cosa en tiempo y lugar convenido. La locación era entregar a cambio de un precio en dinero. Permitir el uso de la cosa durante el tiempo convenido. Acá, ojo, porque no se van a aplicar los plazos de la locación. Acá es lo que convenga. Un mes, un año, 6 meses, 6 meses. Responsabilidad por los daños causados por los vicios de la cosa que le ocultó al comodatario. Y bueno, el techo se llovía, el otro llevó material que tenía impreso, trabajaba en librería y le arruinó todos los libros. Entonces, responsabilidad por los daños que causen los vicios que tiene la cosa que le ha alquilado y que le ocultó esto, si no, no hubiera llevado por lo menos los libros. Reembolsar los gastos de conservación extraordinario que haga el comodatario si se lo notificó previamente, salvo que sean urgentes. El comodatario lo que tiene que hacer es recibir la cosa para usarla conforme al destino convenido. Pagar los gastos ordinarios de la cosa y los realizados para servirse de ella. Los gastos ordinarios, luz, gas, agua. Conservar la cosa con prudencia y diligencia, responder por la pérdida o deterioro de la cosa y restituir la misma con sus frutos y accesorios en el tiempo y lugar convenidos. Por ejemplo, en lo que alquiló es una finca, y bueno, y la finca justo está en plena época de cosecha, pero le ha alquilado la casa para vivir. O sea, los frutos los tienen que entregarlos todos. ¿Qué pasa si son onerosos o gratuitos? El mutuo es oneroso, salvo pacto en contrario. O sea, la regla general es que es oneroso, salvo que se pacte de lo contrario. Y el comodato, al revés, el comodato es siempre gratuito. No hay pacto en contrario. Es gratuito, si no es locación. Ambos son contratos no formales, o sea que pueden celebrarse por escrito o verbalmente. Lo mismo, no son formales, por ejemplo, como la ocasión que decía que debía ser formal. Ahora, yo les aconsejo que jamás lo hagan que sea no escrito. Siempre háganlo por escrito, aunque sea rudimentario, pero eso es lo que significa la prueba el día de mañana para lo que ustedes necesiten. Sin prueba, acuérdense que no hay justicia que los pueda respaldar. Entonces, mejor hago las cosas por escrito, y si entrego plata me dan un recibo, y si es al revés yo lo entrego, pero lo dejo claramente. Bueno, las cosas mujeres se entregan en propiedad porque son consumibles, y estas se entregan para su uso porque no lo son consumibles. Bueno, ya lo tenemos. ¿Cuáles son las obligaciones del mutuante o prestamista? Las obligaciones del mutuante o prestamista es entregar la cantidad prometida, por ejemplo de dinero, en el plazo pactado. Si la cantidad prestada no es dinero,
si no fuera dinero, no sé, otra cosa, combustible, es responsable de los daños causados por la mala calidad o el vicio de la cosa prestada. Por ejemplo, combustible que viene aguado y que cause daño en motores y cosas, va a ser responsable de esto. Si el mutuo es gratuito, va a responder solo si conocía que tenía un vicio, que tenía agua, no que lo habían adulterado sin su conocimiento. Obligaciones del mutuario. La obligación de restituir en el término convenido una cantidad igual de cosas de la misma especie y calidad. De lo contrario, si no lo restituye, va a tener que pagar el precio de la cosa o la cantidad recibida. Pagarle al mutuante los intereses compensatorios por el uso del capital. Acuérdense que si pago un préstamo voy a tener los intereses compensatorios que por el uso del capital. Y si no cumple, el mutuante puede resolver el contrato y va a exigir la devolución de la totalidad de lo prestado más los intereses compensatorios y los de la moratorio hasta la efectiva restitución. ¿Cuándo se tiene que restituir? En el lugar y tiempo pactado. Bueno, se van a aplicar supletoriamente las normas del mutuo en esto. Acá tenemos como ejemplo el préstamo bancario. ¿Sí? El préstamo bancario es el préstamo bancario cuando voy al banco, un mutuo, ejemplo de mutuo, el contrato por el cual el banco se compromete a entregar una suma de dinero, obligándose el prestatario a su devolución y al pago de los intereses, a la moneda de la misma especie conforme lo pactado. Y después van a venir en el mutuo los intereses que nosotros ya los vimos en obligaciones. Entonces los intereses, que son los aumentos paulatinos que devengan las deudas dinerarias durante un tiempo dado, sea como el precio por el uso de un dinero ajeno, que sería el compensatorio, o como indemnización por el retardo en el cumplimiento de una obligación dineritaria. Cuando yo me demoro voy a tener que pagar los intereses por mora, ¿sí? Por la demora causada, y lo dispone la ley esto. Pero también están los intereses punitorios, que son para resarcir los daños causados por la mora del deudor, y que se van a deudar porque lo han pactado las partes. O sea que tanto los moratorios como los punitorios porque no pagó el mutuario. Entonces, el moratorio va por ley directamente, cuánto corresponde por el tiempo transcurrido. Y el punitorio es por pacto de las partes. Y el resto de los intereses, bueno, lo pueden mirar acá, porque es lo mismo que vimos, cuando son intereses excesivos los jueces lo pueden reducir, y después vimos esto que ya los vimos nosotros en obligaciones, que son los intereses compensatorios, los moratorios, los punitorios. La diferencia entre interés y moratorio y punitorio es que los dos es por la misma causa, por incumplimiento, pero uno es por disposición de la ley, lo determina la ley, el otro es por una cláusula penal pactada por las partes. Y el anatocismo, es muy importante, todo esto de los intereses siempre se pregunta, chicos, siempre. Esto también está incluido seguramente. Acuérdense que ustedes se manejan en la profesión con el tema de los intereses todo el tiempo. El anatocismo, interés compuesto, ¿se acuerdan lo que era? Que es capitalizar los intereses de modo que los intereses devengados se sumen al capital y generan nuevos intereses. Entonces, si yo tengo un préstamo de 1.000 pesos al 10% anual, al cabo del año, los 100 pesos, que son ese interés anual, los suman al capital. Y resulta que el segundo año entonces estoy terminando debiendo 1.100, no es que me redujeron los 100 pesos. Ahora debo 1.100. Entonces, cada vez el anatocismo hace que cada vez vaya aumentando más lo que yo debo. Por eso normalmente está prohibido, el código dice que no se deben intereses de los intereses, intereses son el anatocismo, salvo estas excepciones. Que una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses, pero no en periodos menores a 6 meses. La obligación se demande judicialmente y no pagaron judicialmente, o que les liquide judicialmente un juez. A partir de que no paguen eso, ahí sí se va a deber intereses del total. Bueno, y acá esta última es simplemente por comentárselas, que el hecho de hacer intereses que sean excesivos, intereses excesivos, van a llevar también a un delito penal que se llama el delito de usura. En el Código Penal, en el artículo 175 bis, esto se los comento nada más, nunca se los tomaría, dice que el que aprovechando la necesidad, la ligereza, la inexperiencia de una persona, le hiciere dar o prometer en cualquier forma, para sí o para otro, intereses o otras ventajas pecuniarias, evidentemente desproporcionadas,
con lo que le prestó, por ejemplo, o por ahí con garantías hasta de viviendas, o otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo, será reprimido con prisión. Esto, bueno, está actualizado ahora, ¿no? Se va viendo lo actualizado. La misma pena será aplicable al que a sabiendas adquiere, transfiere o hiciere valer un crédito usurario. Esto se llama usura, cuando se presta a un interés absolutamente superior a lo desproporcionado. Eso se llama usura y está penado con prisión y con al prestamista o el comisionista, que sea profesional o habitual, está penado con prisión y multa. ¿Alguna duda? Eso se los voy a subir porque no se los había subido el contrato mutuo y comodato. Acuérdense que eso de los intereses es muy importante, ya lo han visto en obligaciones, pero es muy importante para que lo vean. O sea, porque es pregunta de examen siempre. Bueno, chicos, hemos llegado a la hora. Ahora, teóricamente, la semana que viene no tendríamos que tener clase, porque hemos hecho las 2 horas. Así que nos estamos comunicando. ¿Sí? Por supuesto, la consulta. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? No, profe, está bien. Bueno, entonces están desocupados. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos.